Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver las matrices elementales. Estas matrices son matrices que se obtienen a partir de la matriz identidad. Y la propiedad más importante que tienen es que son matrices que siempre tienen inversa. Y de hecho ahora en el capítulo vamos a ver que calcular la inversa de estas matrices es súper fácil. Y la consecuencia inmediata que tiene eso es que vamos a poder definir una serie de matrices que vamos a llamar o vamos a definir como semejantes a la identidad, que lo que quiere decir es que vamos a poder obtenerlas a partir de hacer ciertas operaciones elementales sobre la identidad y esas operaciones elementales van a venir codificadas por las matrices elementales. Entonces, tras aplicar una serie de matrices elementales a la identidad, vamos a obtener una matriz que va a ser semejante a dicha matriz identidad. Entonces, por la propiedad que acabo de decir, que es que estas matrices elementales siempre poseen inversa, estas matrices semejantes a la identidad van a poseer inversa. Y en eso es en lo que va a consistir prácticamente este capítulo. Una vez definamos las matrices elementales, que las hay de tres tipos, vamos a pasar a ver las matrices que son semejantes a la identidad. Así que vamos a comenzar por explicar que las matrices elementales se las suele llamar E, pues por la palabra elemental, que pertenece al cuerpo de las matrices cuadradas n por n, o las matrices de orden n, y entonces diremos que son elementales o diremos que E es elemental si es una matriz de estos tres tipos. La primera es esta y se llaman matrices por escalamiento. Como he dicho al principio del vídeo, pues estas matrices elementales se obtienen a partir de la identidad, haciendo lo que se llama una operación elemental. Pues la operación elemental por escalamiento consiste en multiplicar a una fila o a una columna de la identidad por un número alfa. Entonces, este tipo de matriz elemental pues se codifica o la notación que le ponemos es un subíndice i y un paréntesis con un número real alfa. El subíndice i pues hace referencia a la fila o a la columna, pues en este caso para no andar con esta ambigüedad, o sea, es válido hacerlo en cualquiera de las dos, pero vamos a tomar el convenio de actuar sobre las filas. Entonces, esta i representa una fila de la matriz y este alfa pues representa el número real por el cual hemos multiplicado toda esa fila, la fila iésima. Aquí en este ejemplo pues veis que he multiplicado por alfa la fila 2. Así que aquí en esta notación, pues si yo quisiera poner esta matriz en concreto, pues pondría E sub 2 por alfa, o alfa entre paréntesis. Las siguientes son las matrices elementales que se les llama matrices elementales por permutación, donde lo que hacemos es intercambiar dos filas de posición respectivamente. En este ejemplo veis que en las filas que he cambiado pues es la fila 1 por la fila 2 y eso se denota poniendo dos subíndices, 1i y 1j, y se lee la matriz elemental, la cual hemos cambiado en la identidad la fila iésima por la fila jésima. Pues en este ejemplo concreto, pues aquí tendríamos que poner E1, 2, porque hemos cambiado la fila 1 por la fila 2. Y por último, tenemos estas matrices elementales que se llaman matrices elementales por suma o resta de una fila por una combinación lineal de otras. Pues en este caso, aquí lo que hemos hecho es a la fila 1 ponerla como resultado de haber multiplicado a la fila 2 por alfa y haberle sumado la fila 1, o sumar la fila 1 a la fila 2 multiplicada por alfa. Es lo mismo porque en este caso estamos sumando. Y eso, pues, en la notación correspondiente lo que se pone es la matriz elemental que hemos obtenido de coger la matriz identidad y a la fila iésima sumarle o restarle la jésima multiplicada por alfa. Entonces, una cosa que estaréis notando, imagino, si habéis cursado ya bachillerato, pues es que este tipo de operaciones elementales que en cada una de estas matrices hemos hecho sobre la identidad para obtener
la matriz elemental correspondiente, pues no dejan de ser las operaciones que, por ejemplo, hacemos a una matriz en la reducción gaussiana, o también para calcular la inversa de una matriz por el método de Gauss. Lo que pasa que en el colegio nos dicen o nos permiten hacer esas operaciones entre las filas de una matriz o entre sus columnas y no nos explican por qué eso es lícito hacerlo. Y lo que ocurre es que esas operaciones vienen codificadas por matrices. Cada vez que nosotros estamos multiplicando a una fila por un número, lo que estamos en una matriz cualquiera, cuadrada, eso sí, o sea, de orden n, del mismo orden que la matriz elemental, pues lo que le estamos haciendo es multiplicarle, pues por ejemplo, por esta primera matriz elemental. O si intercambiamos dos filas de posición, pues estamos multiplicándole por esta matriz. Y si hacemos una combinación lineal de dos filas para obtener otra que va a ser el resultado de dicha combinación, pues estaríamos aplicando esta tercera matriz. Entonces, lo que os comentaba es que estas matrices, por obtenerse de la matriz identidad haciendo estas tres operaciones elementales, pues van a poseer inversa, siempre y todas ellas. Y la peculiaridad que tienen esas matrices inversas, las inversas de las matrices elementales, quiero decir, pues es que se obtienen de hacer un cálculo muy sencillo. Pues por ejemplo, en este primer tipo de matriz elemental, las que se llaman por escalamiento, pues basta con invertir el número alfa por el cual hemos multiplicado una fila. Por ejemplo, la matriz inversa de esta que tenemos aquí arriba, pues simple y llanamente lo que tenemos que hacer es, donde estaba alfa, poner el inverso de alfa, o sea, 1 entre alfa. Vamos a hacer un ejemplo rápido con una matriz de dimensión 2 para que lo veáis. Imaginad que tenemos la matriz elemental 3, 0, 0, 1 y queremos calcular su inversa. Entonces, esta matriz es elemental porque lo que hemos hecho es a la matriz identidad multiplicarle por 3 a la primera fila. Entonces, hay un truco para calcular matrices inversas de 2 por 2 que es muy fácil, que es dividir entre el determinante. Entonces, el determinante de esta matriz pues es 1/3. Y luego, para hacer la adjunta de la traspuesta o la traspuesta de la adjunta o de la matriz de cofactores, se intercambian de posición los elementos de la diagonal principal, se pone aquí el 1 y aquí el 3, y a los de la antidiagonal se les pone un signo negativo. Lo que pasa es que en este caso, como son un 0, pues se quedan como están. Entonces ahora, cuando metamos este 1/3 dentro de la matriz, pues lo que obtenemos es que en esta primera posición nos queda ese 1/3, aquí un 0 y aquí un 0, y 3 por 1/3 es 3 entre 3, que es 1. Y veis que calcular la inversa de esta matriz, pues lo único que hay que hacer es coger el número alfa, que es este de aquí, o sea, bueno, en realidad en la primera matriz, e invertirlo. Y queda ya la matriz inversa. Vale, pues para el siguiente tipo de matrices, para las que se obtienen de permutar un par de filas entre sí, pues resulta que como estas matrices forman un grupo, que es el grupo de permutaciones, y tienen una particularidad que es un grupo ortogonal, pues esto lo que significa es que la inversa de estas matrices es igual a su traspuesta. Esta propiedad la tienen también el grupo ortogonal SO3, o sea, las matrices de rotación. Y además, en este caso, podéis comprobar que cuando solo efectuamos una permutación, la matriz inversa es igual a la traspuesta y además es igual a la misma matriz. Esto no ocurre cuando hacemos más de una permutación. Lo que pasa es que como cuando hacemos más de una permutación, lo que estaríamos es multiplicando una matriz por dos matrices de este tipo, pues, por ejemplo, cogemos a la matriz identidad, vamos a poner un ejemplo, y le multiplicamos por una matriz elemental que intercambia la fila 1 por la fila 3 y otra matriz identidad que intercambia la fila 2 por la fila 4.
y luego aparte la multiplicamos por otra que intercambia la fila 1 por la fila 2. Y esta es la identidad, no sé si lo he dicho, identidad de orden 4. Entonces, no me voy a poner a hacer la operación de multiplicar todas estas matrices por la identidad, ¿vale? Porque imagino que ya sabéis multiplicar matrices, voy a hacer simplemente la operación que representa. Así que, en primer lugar, vamos a multiplicar estas dos, entonces se quedan estas otras esperando, pues tendremos la matriz elemental que intercambia la fila 1 por la 2 y la que intercambia la fila 2 por la 4, y aquí pues lo que tenemos es que a la identidad de orden 4 cambiar la fila 1 por la 3, o sea, aquí vendrá 0, 0, 1, 0, aquí la 2 normal, 0, 1, 0, 0, aquí la 1 en la 3, 1, 0, 0, 0 y la 4 normal. Vale, pues ahora hacemos este producto de aquí. Intercambiamos, o sea, repito, esto si ponéis esta matriz como la matriz identidad con la operación elemental correspondiente, al multiplicar a esta vais a observar que hace lo que hemos hecho nosotros aquí sobre la matriz identidad. Aquí, pues, por ejemplo, en este primer paréntesis, pues, veis que al estar multiplicando por la identidad, pues directamente es esta matriz, ¿vale? Pero luego ya cuando vamos multiplicando las otras, pues ya la cosa no es tan trivial. Entonces, ahora tenemos que intercambiar, dejamos fila 1, fila 2 por esta matriz, que va a ser cambiar la fila 2 por la fila 4, o sea, la 1 queda 0, 0, 1, 0, la 2 por la fila 4, 0, 0, 0, 1, la 3 queda tal cual, 1, 0, 0, 0, y en la última, pues la 2, 0, 1, 0, 0. Vale, y ahora nos queda solo hacer esta última, que es intercambiar la 1 por la 2, o sea, poner aquí 0, 0, 0, 1, aquí 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 y 0, 1, 0, 0. Vale, entonces aquí lo que os quería comentar es que ya cuando hemos aplicado varias operaciones, varias matrices elementales sobre la identidad o sobre cualquier otra matriz, calcular la inversa de todo esto, lo que sería coger todo este pack y hacer la operación de invertir, sería hacer la traspuesta de esta matriz, pero ya la traspuesta de esta matriz no es la matriz que tenemos aquí, ¿vale? O sea, vamos a hacerlo en un cálculo aparte, hacer la traspuesta de esta matriz, pues esto nos da 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 y 0, 1, 0, 0. Vale. Y claramente, pues esta matriz, sin la traspuesta, o sea, lo de dentro, no es igual que esta otra matriz. O sea, que la inversa es igual a la traspuesta e igual a ella misma en el único caso en el que esta matriz represente una única transposición. En el momento en el que una de estas matrices sea el producto de otras matrices del mismo tipo, pues seguirá heredando la ortogonalidad que le otorga el que pertenecen al grupo de permutaciones, pero ya no tendremos esta ventaja. O sea que vamos a marcar que este paso de aquí, cuidado, lo pongo con una interrogación porque solo es válido en el caso en el que esta matriz elemental represente una única transposición. De hecho, pues vamos a poner un ejemplo rápido con una matriz, ya habéis visto, con una 4×4 cuando hacemos varias permutaciones, pues la inversa es la traspuesta, podéis coger un programa y multiplicarlos o hacerlo a mano y ver que efectivamente al multiplicar
la matriz original por su traspuesta da la matriz identidad, pues por ejemplo, vamos a coger la matriz de orden 2, que lo que hemos hecho es cambiar la fila 1 por la fila 2. Entonces, para calcular la inversa, pues esto es dividir por el determinante de esta matriz es menos 1, por lo tanto esto sería 1 entre menos 1, que es menos 1 igual, y por el truco este que os acabo de contar, pues se intercambian de posición los elementos de la diagonal principal, pero son ceros, por lo tanto quedan igual, y se multiplica por menos 1 a los de la antidiagonal. Así que menos 1 y menos 1 aquí. Y ahora, ¿qué ocurre? Pues que al multiplicar por este menos 1, que era el determinante, pues lo que nos queda es 0, 1, 1, 0. Que no solo es la traspuesta de esta matriz aquí, porque veis que si hacéis la traspuesta queda la misma, sino que también es la misma matriz. O sea que en este caso, pues se cumple todo este pack. Muy bien. Y ya por último, pues calcular la inversa de las matrices que se obtenía por suma o resta de combinación lineal de una fila por otra, pues lo único que tenemos que hacer es cambiar de signo al número alfa que nos queda en la fila correspondiente después de hacer dicha operación. Pues veis que aquí le hemos puesto un signo negativo. Así que vamos a poner otra vez pues un ejemplo rapidito de una matriz 2×2 para que lo veáis. Pues por ejemplo vamos a poner 1, menos 2, 0, 1. Entonces, esta es una matriz elemental porque lo único que hemos hecho es a la fila 1 de la identidad restarle la fila 2 multiplicada por 2. ¿Veis? Tenemos la matriz identidad, multiplicamos a la fila 2 por 2 y ahora decimos la fila 1 es la fila 1 menos la fila 2. Así que, esto se pondría como la fila... Voy a poner el paso previo al estilo de cuando hacemos una transformación por Gauss. Entonces, aquí la nueva fila 2, que yo siempre pongo con una prima, pongo 2 puntos. La fila 2 nueva, pues es 2 veces la fila 2 antigua. Y aquí, pues lo que teníamos era la identidad. Vale. Pues aquí lo que vamos a hacer es la nueva fila 1 va a ser la fila 1 menos la fila 2. O podríamos haber compactado todo esto, entonces esto va a quedar 1, 0, menos 2, 0, que es la matriz que tenemos, o podríamos haber compactado todo esto pues directamente de la identidad, hacer las dos operaciones de golpe. Lo que pasa que, cuidado con esto, podríamos haber dicho que la nueva fila 1 pues es igual a la fila 1 menos 2 veces la fila 2. Y entonces ya pues directamente tenemos 1 menos 2, 0, 1, que es esta matriz. Lo que quería decir es mucho ojo con este tipo de operaciones, porque por ejemplo en capítulos como el de la descomposición LU habréis notado que para hacer las transformaciones por filas o por columnas siempre tenemos que dejar la primera fila, que va a ser la que vamos a transformar, sin multiplicar por nada. O sea, el factor debe ser o debe acompañar a la fila que viene aquí en la segunda posición en la operación que vamos a realizar. Y esto tiene un motivo. El motivo es que lo vimos en el capítulo de las propiedades de los determinantes, que si por ejemplo transformamos una fila, voy a ponerlo por aquí en general para que se vea, si por ejemplo tenemos una matriz y transformamos una fila de esta forma, por ejemplo decimos la nueva fila 1 va a ser alfa veces la fila 1 más beta veces la fila 2, obtendremos una matriz y esto en la eliminación gaussiana no hay ningún problema porque los objetos que estamos tratando no son matrices, sino que son planos en un espacio.
o n planos en un n más 1 espacio. O sea, tenemos las matrices puestas de este tipo con unos elementos detrás de una barra que son los que están al lado derecho del igual. Entonces aquí lo que estamos es transformando unos planos en planos equivalentes que, aunque no sean iguales, van a tener la misma solución, porque da igual decir que tenemos dos planos cortándose en esta recta, de esta forma, que a lo mejor estén un poquito más inclinados, pero que se corten en la misma recta también, ¿vale? Entonces eso es lo que estamos haciendo en la eliminación por Gauss cuando hacemos este tipo de operaciones, que también podríamos codificarlas con estas matrices elementales. Pero ¿por qué no funciona eso en la descomposición LU? Pues porque como en la descomposición LU no estamos tratando con planos, sino que estamos tratando con matrices, entonces esta columna de los términos independientes no existe, tenemos un objeto que es una matriz. Al multiplicar por un número aquí a la fila que vaya en esta posición en la operación de la combinación lineal, estamos alterando el determinante de la matriz. Sin embargo, si a la fila que cambiamos, que es la primera que ponemos aquí, no lo multiplico por ningún número, sino que ese factor, para poder, por ejemplo, encontrar o transformar esta matriz y poner un 0 aquí para que quede escalonada y tal, pues logro inventarme un factor que haga eso, pero que vaya con este segundo término, el determinante de la matriz se preserva. Esto, pues bueno, no puedo ponerme a explicarlo ahora porque es largo de demostrar. No es largo, sino es tedioso escribir todas las matrices así de orden general. Y aparte ya tengo un capítulo donde lo he demostrado, que es el de propiedades de los determinantes. Pero en esencia, si alguna vez os dicen los profesores que no hagáis nada sobre la primera fila que ponéis aquí en la transformación, sino que lo hagáis en la segunda, es para preservar el determinante de la matriz. Y por eso en la descomposición LU, si no hacemos esta operación así estrictamente, como es la operación que representa el tercer tipo de aquí de matrices elementales, pues no sale la descomposición. Bueno, entonces lo que os decía es pues que quede claro que en este ejemplo pues lo que hemos visto es que la inversa de esta matriz, que de hecho no me he puesto aquí a hablar de esto y no lo he calculado, pues calcular la inversa es pues dividir entre el determinante pues es 1 entre 1, que es 1, no lo pongo, cambiamos de posición la diagonal, como son el mismo número pues no pasa nada, y multiplicamos por menos 1 a la antidiagonal. Así que queda así. Por lo tanto, la inversa de esta matriz es esta otra y lo único que hemos hecho pues es cambiar el signo del número que aparecía aquí tras aplicarle la correspondiente matriz. Bueno, pues una vez tenemos ya definidas las matrices elementales y sus inversas, vamos a ver las matrices que son semejantes a la identidad, que son las que os he comentado al principio del capítulo. Entonces, vamos a decir, pues, por ejemplo, que una matriz B que pertenece al cuerpo de matrices cuadradas n por n, pues es semejante a la identidad, o sea, decimos que B es lo de semejante se pone así, con este churrillo, semejante a la identidad, si podemos obtener B como resultado de concatenar cierto número de matrices elementales multiplicadas entre sí aplicando sobre la identidad. O sea, si B es tal que podemos obtenerla como una matriz elemental E sub 1 por aquí, otra E sub 2 por aquí, y así puntos suspensivos hasta que lleguemos a una cierta matriz E sub R, que será la que primero multiplique a la identidad. Lo que pasa es que como multiplicar a la identidad no hace nada, pues en realidad es obtener la matriz B es multiplicar pues todas estas matrices.
Entonces, ¿qué implicación tiene esto? Pues que, como os acabo de decir, las matrices elementales poseen todas inversa, pues calcular la inversa de B pues será hacer la inversa de todo este cacharro. Hago un copia-pega, lo dejamos por aquí. Entonces, nosotros lo que sabemos es que al aplicar la inversa a un producto de matrices, pues hay que cambiar el orden de todos esos productos. O sea, pues por ejemplo, o sea, si tenemos que B es A por C, si queremos calcular la inversa de B, pues la inversa de A por C, como calcular la inversa pues lleva por ahí en la definición hacer la traspuesta, pues esto es la inversa de C por la inversa de A. Cuando tenemos más de dos matrices multiplicándose, pues podemos decir que el resto de las que están aquí a la izquierda, pues son todas una matriz que podemos llamar H. Entonces intercambiamos de posición E sub R y H, como E sub R inversa por H inversa, y entonces H inversa es pues todas estas de aquí invertidas. Entonces se vuelve a repetir la operación dejando una de las de aquí fuera, y entonces al final lo que llegamos es que hacer la inversa de un producto de muchas matrices pues es invertir el orden en el que se aplican y aplicar la inversa sobre cada una de ellas. Esta propiedad en el capítulo en esta lista de la matriz inversa pues lo tengo ahí demostrado, ¿vale? Por si queréis ver ese capítulo. Entonces aquí tendremos que B inversa, pues esto será igual a como la inversa de la identidad es ella misma y la identidad puede multiplicar a cualquier lado, a la derecha o a la izquierda, pues da igual que esta identidad nos la llevemos aquí y que pongamos la identidad inversa, que es ella misma, y que esté multiplicando, pues podemos quitarla y hacer solamente la inversa de este grupo de matrices hasta aquí, y luego pues poner la identidad multiplicando, pues porque siempre podemos poner una identidad multiplicando de donde queramos. Entonces, esto será R inversa por la matriz que fuera inmediatamente después, ya ahí había puesto yo puntos suspensivos, y luego tendremos E2 invertida, producto E1 invertida también. Y esto, pues claro, lo que os decía es que podemos poner aquí perfectamente ahora la identidad, pues porque como poner una identidad no hacer nada, pues significa que obtener la matriz inversa de B, pues es aplicar estas matrices sobre la identidad. En definitiva, pues hacer el producto de todas ellas, porque siempre esta que es la que primero aplica por la identidad, pues es ella misma, ¿vale? Pero se pone de esta forma, bueno, pues para ser matemáticamente correcto. Entonces aquí, bueno, pues podemos sacar unas cuantas fórmulas. Pues por ejemplo, si en vez de aplicar las matrices elementales sobre la identidad, queremos aplicarlas sobre B o sobre B inversa para obtener la identidad, pues ya es cuestión de hacer trabajo de aritmética. O sea, nosotros podemos decir que si multiplicamos por la izquierda aquí a, a todo este carro por E sub R, pues lo que tenemos es esto de aquí. Voy a hacer un copia-pega de esto para no tardar tanto en escribir. Y entonces, al lado izquierdo del igual, pues tenemos también que multiplicar por E sub R. O sea, tendremos B inversa por ER. Entonces, como este paréntesis de aquí, esto es la identidad, pues podemos borrarlo y ya nos hemos quitado este término de aquí. Si fuéramos ahora multiplicando por E2, pues aquí al multiplicar por E2, esto se hace también la identidad. Tenemos que multiplicar aquí. Bueno, aquí vendrían los puntos suspensivos esos. Multiplicaríamos aquí por E2. Esto, entonces, como es la identidad, lo podemos quitar. Y luego al multiplicar por E1, por la izquierda,
pues aquí multiplicamos también por E1 y este producto de aquí, como es la identidad, pues se nos queda aquí sola la identidad. Y hemos obtenido pues como una relación inversa. O sea, en vez de aplicar unas matrices sobre la identidad para obtener otra, pues estamos aplicando unas matrices sobre unas matrices elementales sobre una matriz, la que sea, y estamos obteniendo la identidad, ¿vale? Y lo mismo podemos hacer repitiendo este cálculo, pues para, en vez de aplicar estas matrices sobre B inversa y obtener la identidad, pues aplicar las matrices inversas de estas elementales sobre B y también obtener la identidad, ¿vale? O sea, esto ya es, pues que os pongáis a jugar con la aritmética de las matrices. Pero lo más importante de todo esto es que si B es semejante a la identidad, que quiere decir que obtenemos B como producto de estas matrices por la identidad, pues esto implica unívocamente que existe B inversa. O sea que B tiene inversa sí o sí. Esto, si se da esta condición, que existe la inversa de B está garantizado, porque las matrices elementales poseen siempre inversa. Entonces, nada, pues ya para acabar el capítulo, pues comentar algo curioso, que es lo que os decía también hace un momento, que es que en el colegio no nos explican que hacer estas operaciones sobre una matriz, en realidad lo que estamos haciendo es multiplicar a esa matriz por una matriz elemental que se obtiene haciendo la misma operación que nosotros queremos hacer, pero sobre la identidad. Ya sea multiplicar una fila o columna por un número, intercambiar dos filas entre sí o dos columnas entre sí, o dejar una fila o una columna como combinación lineal de otras. Y esto es algo que nos hemos hartado de ver en el bachillerato, en la educación secundaria, antes de la universidad, que es cuando obtenemos la inversa de una matriz por el método de Gauss, que lo que hacemos es poner una matriz M en el lado izquierdo de un paréntesis, separarla por una barra y poner la matriz identidad en el lado derecho, y mediante transformaciones elementales de este tipo que os acabo de poner, aplicadas sobre todas estas matrices, pues por ejemplo, si son de orden n, pues está como si fuera todo una matriz, pues entonces esta sería, como lo estamos añadiendo a la derecha, pues sería en la fila, pues si m es de orden n por n y la identidad es de n por n también, pues esta matriz resultante sería una matriz n por 2n, o sea, sería una matriz con el doble de columnas que cada una de las dos matrices individualmente. Entonces, al aplicar estas operaciones elementales que nos dicen en el colegio, pues lo que queremos es dejar donde estaba la matriz M la identidad, pero a cambio, en vez de obtener la matriz M al otro lado, lo que obtenemos es su matriz inversa. Entonces, este es el método de la inversa, o sea, es calcular la matriz inversa por el método de Gauss. Y nada, pues esto simplemente lo cuento como curiosidad, pues para que veáis que no hay magia detrás de estas cosas, ni los que se inventaron todos estos algoritmos de cálculo, pues es que se levantaron un día iluminados, sino que lo que aprovechan es el conocimiento que se tiene y que pues muchas veces en nuestra vida académica o por desconocimiento de los profesores o por vagancia no se nos explica. Entonces nada, no tengo nada más que comentar en este capítulo y espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente.